vamos a hablar sobre los desórdenes endocrinos en el adulto mayor. Este es un grupo etario que es bastante predominante en las consultas, ¿no? Así que por ello es la importancia del tema. Dentro de los, dentro de los objetivos es identificar los cambios hormonales normales relacionados con la edad, además de identificar las endocrinopatías más frecuentes en el adulto mayor. Algunos conceptos importantes que es bueno recordar, ¿no? La vejez es la etapa del ciclo vital que va a comprender las últimas décadas de la vida con un punto final marcado por la muerte. El envejecimiento como tal es un proceso natural, es continuo, es inevitable y está caracterizado por la acumulación tanto de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que va a llevar a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, ¿no? Y el adulto mayor se considera a las personas que tienen 60 años a más. Entonces, también es importante saber que la capacidad funcional es lo que va a permitir a una persona hacer y hacer lo que es más importante para ella, ¿no? Esto va a estar influenciado tanto por la genética, el ambiente, la conducta. Quiere decir el estilo de vida que haya adoptado esta persona a lo largo de su vida. El envejecimiento va a modificar el equilibrio hormonal. Van a haber algunas alteraciones que pueden ser tanto fisiológicas, ¿no? Propias del proceso natural como tal, o patológicas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que los síntomas pueden ser inespecíficos o atípicos. Sabemos y recordemos que el sistema endocrino va a regular tanto el crecimiento, el depósito de grasa, la masa esquelética, la fuerza muscular, el metabolismo en general, el peso corporal y además la sensación de bienestar, ¿no? Los cambios en este proceso del envejecimiento va a haber un deterioro fisiológico de los órganos y de los sistemas, una disminución de la reserva funcional. Además, recuerden que hay presencia de enfermedades crónicas y esto lleva pues a una mayor fragilidad y vulnerabilidad y a un mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿no? En esta etapa del ciclo de la vida. Los cambios corporales durante el envejecimiento, hay un aumento de grasa corporal, generalmente es más del 30% alrededor de los 75 años. También es importante considerar que hay una mayor resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, ¿no? A su vez, hay una disminución de la síntesis de proteínas, lo que va a llevar a una pérdida de bueno, de masa muscular y lo que conlleva una sarcopenia, sobre todo a partir de la cuarta década, ¿no? Además de una disminución de la densidad ósea, lo que conlleva una osteopenia y osteoporosis, ¿no? Esto además está facilitado tanto por una disminución en ingestión calórica, menos actividad física y las enfermedades crónicas concomitantes, ¿no? Entonces, estos cambios endocrinológicos durante el envejecimiento, también además va a haber una atrofia e hipotrofia de glándulas, una infiltración de grasa y fibrosis, alteraciones vasculares, hablando pues de la aterosclerosis como tal, y una tendencia a formar quistes o adenomas en las diferentes glándulas que conocemos. Entonces, en general, las hormonas como la testosterona, el estradiol, y las proteínas transportadoras de hormonas sexuales van a estar disminuidas. El LH, FSH, sobre todo durante la menopausia y andropausia, se van a ver aumentadas. Esto pues por la disminución tanto del estrógeno como la testosterona. En cambio, el IGF-1 también se va a ver disminuido. En el caso del cortisol,
Es generalmente constante, pero recuerden que el cortisol en los pacientes, bueno, en las personas en general, personas jóvenes, el primer pico es a las 8 de la mañana y el segundo a las 4 de la tarde, ¿no? En los pacientes adultos mayores, ya durante el envejecimiento, este pico suele ser antes, ¿no? Usualmente es entre las 5 y 6 de la mañana, pero en general se mantiene también constante. En el caso del hormona estimulante de la tiroides, vamos a ver que hay una tendencia a aumentar. En el caso de las hormonas tiroideas están constantes. La melatonina, la prolactina y la aldosterona suelen estar disminuidas en esta etapa. Entonces, dentro de los desórdenes endocrinos más frecuentes en el adulto mayor, sobre todo son a nivel del páncreas, como la diabetes, y a nivel de la tiroides, no tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, además de obesidad, dislipidemia y osteoporosis. A nivel del páncreas hay una mayor resistencia a la insulina, ¿no? Esto puede estar llevado por la misma disminución de la masa muscular, lo que lleva a una sarcopenia, además de una inflamación crónica, un acúmulo de adipocitos en el hígado y en el músculo, una disminución de la tasa de actividad mitocondrial y, bueno, las modificaciones en el estilo de vida, ¿no? Además de las alteraciones propiamente dichas en la célula beta, ¿no? Hay una disminución de los receptores GLUT2, una disminución de la oxidación de la glucosa. Los islotes tienden a una mayor sensibilidad a la apoptosis. A los islotes tienen una menor capacidad de proliferación. Ahora, un punto importante a recordar es que pues, la glucosa basal va a aumentar de 1 a 2 miligramos por decilitros por cada década, ¿no? A partir de los 60 años en los adultos mayores. Y la glucosa postprandial va a aumentar alrededor de 10 miligramos por decilitros por cada década, ¿no? Esto es algo muy importante en considerar en nuestros pacientes adultos mayores. Las formas de presentación de la diabetes va a ser en este caso peor cuando se diagnostica más jóvenes, ¿no? Esto implica un peor control glicémico, una mayor necesidad de tratamiento con insulina, las glicosiladas más elevadas, una mayor prevalencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares, un mayor riesgo cardiovascular y mortalidad asociada en el caso de que se diagnostique la diabetes de un inicio tardío, ¿no? Que suelen ser silentes, menores síntomas osmóticos, asociado a presentaciones atípicas, asociado a síndromes geriátricos y menos uso de fármacos. Envejecer con diabetes tipo 1 en general es todo un reto porque son muchos años con la enfermedad y son más las complicaciones que se presentan. Las consecuencias pues, de la diabetes en el paciente adulto mayor va a haber un aumento de los episodios de hospitalización, aumenta la estancia hospitalaria, va a duplicar el riesgo de deterioro funcional, va a contribuir en la aparición de un empeoramiento de síndromes geriátricos, ¿no? Tanto como un deterioro cognitivo, demencia, depresión, incontinencia urinaria, la presencia después de caídas, pérdida de la visión, audición y la sarcopenia. Los fenotipos metabólicos de fragilidad hay que considerar tanto la desnutrición anoréxica como la obesidad sarcopénica. Dentro de la desnutrición anoréxica hay una falta de apetito y pérdida, bueno, y consecuente pérdida de peso, hay una reducción de la masa muscular y la grasa visceral, hay una reducción de la resistencia a la insulina justamente por esta pérdida de masa muscular, una tendencia a la hipoglicemia y un curso de la diabetes regresivo, ¿no? Para esto generalmente se hace un retiro progresivo de la terapia antidiabética y pues los antidiabéticos que producen bajo de peso en este caso pues no serían adecuados, ¿no? En el fenotipo de la obesidad sarcopénica, que también es muy frecuente, generalmente hay un buen apetito, aumento de peso, hay una reducción de la masa muscular y aumento sobre todo de la grasa visceral, que sabemos que es la más perjudicial. Hay un aumento más bien de la resistencia a la insulina, una tendencia a la hiperglicemia.
un curso de diabetes progresivo. En este caso, pues se debe hacer una intensificación de la terapia antidiabética y lo más adecuado serían los antidiabéticos que además te permiten la pérdida de peso. Ahora, dentro del tratamiento de la diabetes en el paciente adulto mayor, tenemos como principal pilar la alimentación saludable, tanto con un adecuado ingesta de proteínas y un ejercicio regular, ¿no? Hoy en día se sabe que tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia es importante para mantener la salud en general y sobre todo el de resistencia porque es el que nos va a ayudar a mantener la masa muscular, ¿no? Además, pues, si el paciente adulto mayor tiene sobrepeso y obesidad, la pérdida de peso debe ser modesta realmente, ¿no? Porque cuando el paciente pierde peso, va a perder tanto grasa como músculo. Y sabemos que en los pacientes adultos mayores hay una mayor pérdida de masa muscular. Entonces, no se puede pedir una disminución de peso rápida, ¿no? Porque entonces vamos a mellar el poco músculo que la mayoría tiene. Y eso pues te predispone a mayores fracturas, por ejemplo, y a un peor control de la diabetes. Dentro de la terapia farmacológica es importante seleccionar los medicamentos, sobre todo considerar los de bajo riesgo de hipoglicemia, desintensificar los medicamentos que van a causar hipoglicemia, en este caso como la insulina y las sulfonilurias, evitar el sobretratamiento, simplificar el tratamiento para evitar la polifarmacia, porque es muy frecuente en nuestros pacientes adultos mayores por el riesgo de hipoglicemia. El paciente adulto mayor que tiene riesgo establecido o alto de enfermedad aterosclerótica, hay que incluir, o enfermedad renal, incluir agentes que reduzcan el riesgo, ¿no? Independientemente de la glucosa. Ahora también es importante considerar los costos y la disponibilidad de los medicamentos, ¿no? Actualmente hay muchos medicamentos nuevos, innovadores, que nos van a dar mayores beneficios, pero siempre hay que ver si el paciente va a poder comprarlos o no. Y sobre todo buscar involucrar a la familia, porque sobre todo por el tema de la polifarmacia hay muchos pacientes que no recuerdan todos los medicamentos que toman, ¿no? Entonces ahí es importante el acompañamiento de la familia. Dentro del tratamiento de la diabetes, tenemos pues como meta la reducción de riesgo cardiorrenal o actualmente están recomendados tanto los análogos como GLP-1, de los GLP-1 como los inhibidores de SGLT2 en la enfermedad cardiovascular. En este caso los SGLT2 tanto en insuficiencia cardíaca y están aprobados y en enfermedad renal, cuando tenga, ¿no?, el paciente diabetes, ¿no? El control de peso. Actualmente los que tienen más alta eficacia es el semaglutide y la tirzepatida, que pues sabemos que son análogos del GLP-1. Actualmente en el Perú no los tenemos, pero ya la semaglutida va a ser lanzada en el mes de octubre. Entre eficacia moderada tenemos la liraglutida y la dulaglutida, que bueno, que sí contamos en este caso en el país. Y lo otro importante es, bueno, el control glicémico. Los de muy alta eficacia están los GLP-1, sobre todo los combinados como la tirzepatide, la insulina, y los de alta eficacia tenemos pues a la metformina y los inhibidores de SGLT2. En la enfermedad hepática, tanto como el MASLD como el MASH, tenemos a los análogos de GLP-1, a los combinados también, que son pues en inyectables, o la pioglitazona. Ojo que con la pioglitazona hay que tener bastante cuidado porque no nos ayuda con la pérdida de peso y está contraindicado en pacientes que han tenido cáncer de vejiga o tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, en las últimas recomendaciones, en este caso en el ADA, si se refiere, pues, no, si la glicosilada está fuera de meta, hay que añadir estas terapias, ¿no? Tanto los GLP-1 como los inhibidores de GLT2 o la insulina. Bueno, esta es una tablita de resumen sobre los antidiabéticos y sobre los beneficios, ventajas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la metformina tiene un bajo riesgo de hipoglicemia y también no produce ganancia de peso, pero sí
puede producir alteraciones gastrointestinales. Otros efectos secundarios muy raros es la acidosis láctica. Hay que tener precaución, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal, enfermedad hepática avanzada, ¿no? En el caso de las sulfonilurias, pues que son de los medicamentos más antiguos utilizados como antidiabéticos orales, el riesgo de hipoglicemia es más alto, producen ganancia de peso. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las hipoglicemias. Bueno, los inhibidores de las alfa-glucosidasas no son utilizados en el país. Las glitazonas tenemos la pioglitazona, pero el principal problema pues es la ganancia de peso. Entre los inhibidores de los DPP4 es neutro en lo que es la hipoglicemia, poco riesgo, en el peso no hay beneficio y hay que tener en este caso cuidado en los pacientes que han tenido pancreatitis, ¿no? Por el riesgo de desarrollar, aunque es raro, pero puede pasar. Y sí se realiza ajuste renal, ¿no? Según el grado de depuración de creatinina del paciente. En el caso de los análogos del GLP-1, sí son bastante convenientes para la disminución de peso. Con la hipoglicemia el riesgo es bajo, pero sí producen alteraciones gastrointestinales, ¿no? Y en el caso de los inhibidores de los CGLT2, sobre todo las ventajas son en las enfermedades sobre falla cardíaca, insuficiencia renal, pero dentro de los efectos secundarios tenemos pues el riesgo de infecciones urinarias, ¿no? La candidiasis y también una cetoacidosis normoglicémica que hay que sospechar en pacientes que utilizan los inhibidores de los CGLT2. Esta es una tablita también de resumen de las insulinas que utilizamos. Ya deben haberlo visto en una anterior clase, entonces lo vamos a pasar un poquito rápido. Tenemos las insulinas pandriales y las basales. Las pandriales, pues las ultra rápidas y las rápidas, que sabemos que su mecanismo de acción es más corto y sobre todo es para evitar los picos de glucosa luego de la ingesta en este caso, de los carbohidratos, ¿no? Aquí en el Perú, en las ultrarrápidas tenemos tanto el Aspar, la Lurisina como la Lispro. El inicio va entre los 10 a 15 minutos con una duración de 3 a 4 horas, ¿no? Y debe aplicarse inmediatamente antes de las comidas. La insulina que es más usada es la insulina regular, es la que tenemos más en el MINSA y en el seguro. El inicio es a partir de la acción a partir de los 30 minutos con un pico a las 2 horas. Y se recomienda utilizar 30 minutos antes de cada comida. De las insulinas intermedias, también la más utilizada es la NPH, ¿no? Con una duración aproximadamente entre 10 a 16 horas, por eso se recomienda 2 veces al día. Y de las prolongadas tenemos pues la glargina, una de las marcas es pues no la Lantus, también la podemos encontrar como Basaglar, como U100. En este caso se puede utilizar de 1 hasta 2 veces al día, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dosis que utilice el paciente. Y las de segunda generación, que es la alergina U300, como Tuyeo, esa sí se utiliza 1 vez al día. Lo que sí, al no hacer picos, tienen un menor riesgo de hipoglicemias, ¿no? Y las otras insulinas, la de Temir, que también se puede utilizar 2 veces al día, y la de gludectresiva, que junto a la glargina U300 son de segunda generación, pues, y se utilizan 1 vez al día, tienen un mejor perfil para evitar las hipoglicemias. Estos son esquemas de insulinización, ¿no? El esquema basal eh, es utilizando la insulina NPH o la insulina lenta, que puede ser la glargina o la de Temir. Y el esquema basal plus es utilizando la insulina NPH y una insulina rápida o ultra rápida en una de las comidas, ¿no? Generalmente en la que el paciente tiene mayor ingesta de carbohidratos, que usualmente es el almuerzo. Y el esquema basal bolo, que se utiliza pues la insulina NPH o la lenta y un bolo antes de cada comida. Entonces, eso también para recordar si se necesita una terapia inyectable para reducir hemoglobina glicosilada.
hay que considerar la posibilidad de un análogo del GLP-1 o el dual, ¿no? En la mayoría antes de administrar insulina. Bueno, estas son una de las últimas recomendaciones, ¿no?, que se da actualmente. Antes de iniciar insulina, podemos optar por un análogo del GLP-1, ¿no? La insulina, si bien es cierto, te da un mejor control más rápido de la glucosa, no ayuda mucho con el control del peso, ¿no? En las ventajas que sí te daría un análogo del GLP-1. Entonces, si la glicosilada está por encima del objetivo, hay de todas formas hay que considerar agregar insulina, ¿no? Eso pese a si el paciente ya está utilizando un análogo del GLP-1. Entonces, la titulación normalmente se puede utilizar este esquema de una vez al día, en la noche, también conocido como bedtime, con 10 unidades por día o un cálculo de 0,1 a 0,2 unidades por kilo por día, ¿no? Hay que establecer el objetivo, en este caso de la glucosa plasmática en ayunas, de acuerdo a la edad del paciente y las comorbilidades que tenga, ¿no? Y sobre todo que la titulación, el aumento de la dosis, normalmente se recomienda de 2 a 3 unidades cada 3 días, ¿no? Justamente para evitar las hipoglicemias. Ahora, si el paciente presenta una hipoglicemia, lo ideal es determinar la causa, ¿no? Puede ser que el paciente no haya comido ese día, se haya puesto en mayor dosis, ¿no? Sin embargo, si no encontramos una razón clara, de todas formas es importante reducir la dosis en un 10 a un 20%, ¿no? Entonces, también es importante evaluar si hay una adecuada colocación, una adecuada dosis de insulina en cada evaluación. Eso va a ir desde corroborar que el paciente se esté poniendo la dosis que nosotros le estamos indicando, que la técnica sea la correcta, verificar con el paciente el lugar de aplicación y de acuerdo a eso realizar la titulación. Entonces, las metas de la hemoglobina glicosilada tienen que ser lo siento, individualizada para cada paciente, ¿no? Eso va a ser considerando el estado de salud y el nivel de funcionalidad, ¿no? Si el paciente tiene buena salud y la funcionalidad está muy bien, entonces podemos ser un poco más agresivos, por decirlo así, con la hemoglobina glicosilada y poner como meta que sea menor a 6,5%. Ahora, en la mayoría de los adultos, en la meta se identifica en un 7%. En los adultos mayores saludables podemos mantener entre un 7 hasta un 7,5%. Pero cuando ya presentan alguna complicación, alguna comorbilidad, entonces podemos ser un poco más permisivos, sobre todo por el riesgo de hipoglicemia, ¿no? En pacientes que ya han tenido infartos, que son portadores de un bypass o de stent coronario, donde el riesgo de hipoglicemia va a ser mayor, pues, ¿no? En esos casos tenemos que tratar de desintensificar, en este caso, el uso tanto de los antidiabéticos orales o de la insulina, ¿no? Inclusive, ahora se recomienda, pues, en un paciente adulto mayor con una esperanza de vida limitada, entonces es sobre todo, o sea, no nos ponen una meta así como tal de hemoglobina glicosilada, sino de tratar de buscar la calidad de vida del paciente, evaluando los síntomas que él tiene, ¿no? Básicamente en el día a día para el manejo de las glucosas. Ahora, también es importante recordar qué factores van a afectar la hemoglobina glicosilada. Hay factores que la aumentan, como la anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12, la presencia de policitemia, la presencia de triglicéridos elevados, la hiperbilirubinemia, el consumo crónico de alcohol, envenenamiento por plomo, o en pacientes que son afrodescendientes o hispanos, ¿no? Por ejemplo, que padezcan de ciclemia. Las disminuyen en anemias por sangrado, esplenomegalia, hemoglobinopatías, hemodiálisis, terapia con eritropoyetina, ingesta de vitamina E, el uso de interferón o una transfusión de glóbulos rojos, ¿no? Y puede ser variable durante la ingestión de vitamina C o anemias por enfermedad crónica. Dentro del tratamiento de los factores de riesgo, en el caso de la hipertensión, el objetivo pues es una presión menor a 130,80 si se puede alcanzar de forma segura.
Tanto en los pacientes que tienen hipertensión, diabetes más microalbuminuria, pues se recomienda el uso de los IECA o ARA2 a dosis máximas toleradas, ¿no? Si el paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 150/90 al inicio del diagnóstico, se pueden dar dos fármacos juntos en el mismo comprimido. Hoy en día hay esa ventaja. En la dislipidemia, recordemos que la diabetes más una enfermedad cardiovascular previa, en este caso porque ya ha tenido un infarto, tanto cerebral como cardíaco, el objetivo pues del LDL es menos de 55 en pacientes que tengan entre 40 y 75 años. Y diabetes, pues el objetivo del LDL es menos a 70 en los pacientes entre 40 y 75 años. Sin enfermedad cardiovascular establecida, pues el LDL menos de 100, ¿no? Hoy en día existe también la opción del ácido bempedoico en intolerantes a las estatinas y en prevención secundaria. La antiagregación, bueno, actualmente ya no se va a recomendar como en prevención primaria, ¿no? Es básicamente en pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular previa. ¿Algunos de ustedes saben por qué ya no se indica la aspirina en prevención primaria? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, como no me responden. ¿Alguno de ustedes sabe por qué la aspirina ya no se recomienda en prevención primaria? ¿Cuál es uno de los principales efectos secundarios que puede producir el ácido acetil salicílico? El riesgo de hemorragias digestivas. Entonces, ya se ha visto, ¿no? Actualmente, los últimos, los estudios, ¿no? Ya hace varios años, de que es mayor el riesgo a que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva y por eso ya no se recomienda como prevención primaria. Hace muchos años, en los 90 más o menos, inclusive había un comercial en la televisión de este laboratorio Bayer donde te recomendaba tomar una aspirina al día, ¿no? Pero eso ya quedó en el pasado, sin embargo, hay algunos pacientes que aún lo utilizan sin indicación, en este caso médica. Ahora, en el caso de enfermedad renal crónica, la presión arterial debe ser menos de 130/80 y los YECA y ERA2 no se recomiendan para la prevención primaria de enfermedad renal, ¿no? En pacientes que tengan una presión normal, eso también es importante. Ahora, en el caso de la hipoglicemia, es importante sobre todo evaluar si el paciente presenta o no hipoglicemia en los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas de la hipoglicemia? ¿Me pueden decir? A ver, para saber que están en la clase, necesito que intervengan aunque sea una vez. ¿Qué síntomas da la hipoglicemia? ¿Ya han visto este tema? Sí, doctora. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas de ustedes que sospechen en un paciente? No necesariamente adulto mayor, en general. Ay, sí. Ay, estoy viendo, creo. Uno Confusión. de los síntomas. Perdón, no te escuché bien. ¿Se me escucha, doctora? Y ahora sí. Se dividen en dos, depende del grado de policemia que tenga el paciente. Pueden ser los síntomas neuroglicopénicos por debajo de 50 y los síntomas colinérgicos y adrenérgicos cuando está por debajo de 60. Ujú. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Los adrenérgicos cuáles son? Los adrenérgicos, mediados por las catecolaminas, creo que era por nerviosismo, eh, ans- ansiedad. Y en los colinérgicos era sudoración, dolor de estómago. Sudoración. Ujú. ¿Y los neuroglicopénicos? La pérdida de conciencia. eh, más que nada era de la pérdida de conciencia y similar a ello.
Ujú, claro. Recuerden que cuando la glucosa comienza a descender en nuestro organismo, hay un mecanismo de regulación, ¿no? Al inicio va a haber una disminución de la secreción de la insulina, luego entran a tallar las hormonas contrarreguladoras. Tenemos pues al glucagón que tiende a aumentar para tratar de frenar esta disminución de la glucosa. Y también pues las catecolaminas, pues, ¿no? Que justamente son las que producen estos síntomas que refieres, ¿no? Los temblores, la sudoración, las palpitaciones. Y ya luego cuando sigue descendiendo, ya vienen los síntomas neuroglicopénicos. Bueno, ya cuando nuestro organismo ya no va a poder vencer esta hipoglicemia como tal. Ahora, en el adulto mayor, estos síntomas adrenérgicos están disminuidos, casi el paciente no lo percibe, ¿no? Por eso es importante sospechar la hipoglicemia en el adulto mayor, porque la hipoglicemia te puede matar, ¿no? Entonces es una complicación aguda y generalmente se da durante las madrugadas en pacientes que usan insulina, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarle al paciente si tiene pesadillas, si tiene sudoraciones, ¿no? Y a partir de eso sospechar la presencia de hipoglicemia porque además está relacionada a un mayor deterioro cognitivo. Recuerden que el principal combustible pues, del cerebro es la glucosa, ¿no? Entonces, a mayor hipoglicemias que tenga el paciente, nuestro paciente adulto mayor va a tener un mayor deterioro cognitivo como tal. Dentro de la clasificación, actualmente son tres niveles, ¿no? Nivel uno, una glucosa entre 54 y 70. Nivel 2, una glucosa menor a 54. Y el nivel 3 es un evento grave de hipoglicemia que va a requerir asistencia, ¿no? Que implica alteración del estado mental, independientemente del nivel de glucosa. Ahora, factores de riesgo mayores, un episodio reciente de hipoglicemia, una terapia con insulina intensiva y también en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? En ellos hay un mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, los síntomas, lo que ya os hemos mencionado, entre los autonómicos, pues temblores, palpitaciones, sudoración, mucha hambre, palidez y fatiga. Y los neuroglucopénicos, dolor de cabeza, falta de atención, hablar lento y entrecortado, incoordinación de los movimientos, cambios de humor, alteración en el estado del sensorio, convulsiones y puede llevar un coma. Dentro del tratamiento de la hipoglicemia está pues la regla de los 15, ¿no? ¿Saben de qué se trata la regla de los 15? Bueno, ahí está en la pantallita. Se trata pues de ingerir 15 gramos de carbohidrato y luego reevaluar el nivel de glucosa a los 15 minutos, ¿no? Y repetir si esto va a ser persistente. ¿Saben cómo o a qué equivale 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida? 4 cucharitas Más o de azúcar. menos, dime, si no te escuché. A 4 cucharaditas. Ujú, sí, en promedio, ¿no? Entre 3 a 4 cucharaditas de azúcar va a equivaler pues a 15 gramos de carbohidratos. Lo ideal es consumirlos en líquido, ¿no? Porque si consumimos, porque es muy común escuchar decir que se comió un chocolate, ¿no? Pero no es lo más adecuado, eso no va a permitir que la glucosa se absorba de manera rápida. Una forma son 3 cucharitas en un vaso con agua o un vaso de gaseosa que más o menos tiene entre 5 y 6 cucharitas de azúcar, ¿no? En el nivel 2 es igual al nivel uno, pero requiere una mayor vigilancia. Y en el nivel 3 es pues la administración del glucagón. Qué bueno que en el mundo existe tanto para aplicar en lapicero, vía subcutánea, endovenosa y también inhalatoria, ¿no? Pero bueno, no está a nuestro alcance aquí en el país. Lo que utilizamos es la dextrosa de 33,3% que viene pues en ampollas de 20 ml que nos da 6,6 gramos más o menos por ampolla, ¿no? Y hablando de otros trastornos más frecuentes en el adulto mayor, tenemos los de la tiroides.
que hay una mayor atrofia progresiva, hay una infiltración grasa, fibrosis, y eso pues va a producir una disminución de folículo cicoloide, ¿no? Y lo que nos va a llevar a una disminución del volumen glandular. Esto va a hacer que haya un aumento de la TSH, la T3 también puede disminuir, la T4 libre no se afecta, y esto hace que haya un aumento de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Además, hay una alteración de las deyodinasas y las hormonas transportadoras de hormonas tiroideas. El valor referencial, esto ya lo habíamos conversado en el curso bueno, en el cursillo de pruebas auxiliares, varía entre 0,4 a 4,5. Entonces, ya también les habíamos comentado, bueno, había comentado que fisiológicamente hay un aumento de la TSH de 0,3 por cada década a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, entre los pacientes entre 70 y 79 años, puede ser esperable que la TSH llegue hasta 5,9, ¿no? Al igual que en mayores de 80 años, que esté menor o igual a 7,5, ¿no? Y eso ser como parte del envejecimiento y no necesitar un reemplazo hormonal como tal. El hipotiroidismo en el adulto mayor, esta enfermedad es producida por deficiencia de las hormonas tiroideas, ¿no? La causa común es la tiroiditis autoinmune, afecta entre un 0,9 a 5,9 de los pacientes adultos mayores, alcanzando hasta un 10% en el sexo femenino, ¿no? Ahora, como les había mencionado, el envejecimiento se va a asociar a la aparición de autoanticuerpos y también es importante averiguar el uso de medicamentos como la amiodarona por las comorbilidades que puede presentar ya el adulto mayor como tal. Bueno, en esta imagen vemos los principales signos, ¿no? En este caso del hipotiroidismo y también algunos síntomas como la intolerancia al frío, una sudoración disminuida, piel gruesa, fría, seca, un pulso lento, reflejos lentos, estreñimiento, cardiomegala, ruidos cardíacos apagados, una voz más ronca, macroglosia y un hablar más lento, ¿no? Sin embargo, no se recomienda un cribado universal de las hormonas tiroideas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los antecedentes que pueda tener el paciente, un adecuado interrogatorio, qué síntomas pueda presentar, el examen físico, ¿no? Si sale normal esta evaluación, el screening se puede realizar cada 5 años. El hipotiroidismo en el adulto mayor es causada, bueno, la etiología es similar en el adulto joven, ¿no? Es causada por una inadecuada acción de hormonas tiroideas, principalmente por la disminución en la síntesis y secreción de estas, y ocasionalmente, más raro, por una resistencia periférica a las hormonas tiroideas como tal. Y dentro de las causas, ¿no? A nivel mundial es la deficiencia de yodo y en áreas suficientes de yodo la tiroides de Hashimoto. Es, ¿El Perú es considerado un área suficiente de yodo? ¿Alguien sabe? En las zonas altoandinas creo que lo consideraron suficiente. En las zonas altoandinas es considerada deficiente. Actualmente, ¿cuáles de los alimentos donde nosotros podemos obtener, o las personas que viven en la zona altoandina pueden obtener el yodo, que es necesario, ¿no? Para la formación de hormonas tiroideas En la sal yodada. Yo- en la sal yodada. Ajá. El Perú ya desde los años 80 es considerado un área suficiente de yodo, ¿no? Eso porque inclusive fuimos pioneros en lo que es la yodación de la sal por el doctor Pretel, que es un médico endocrinólogo. Y justamente se hizo un estudio, se prestó más atención en las zonas altoandinas, porque pues al estar lejos del mar,
no tenían alimentos ricos en yodo, justamente también por las zonas montañosas, ¿no? Y había una mayor predominancia en esos tiempos de hipotiroidismo por déficit de yodo, lo que se conocía como coto, que era el bocio, ¿no? Que justamente era por la deficiencia de yodo. Bueno, actualmente eso ya no sucede porque tenemos la sal yodada, más o menos lo que se recomienda son 150 microgramos al día, que es lo que obtenemos en una cucharita de sal, ¿no? Por eso actualmente la principal causa vendría a ser pues la tiroides de Hashimoto, que es de causa autoinmune. Entonces, ¿qué consideramos para iniciar tratamientos en el hipotiroidismo pues, subclínico? Enfermedades cardiovasculares preexistentes, que haya falla cardíaca, pacientes menores a 70 años. Comorbilidades asociadas en ausencia de arritmia cardíaca. La progresión hipotiroidismo manifiesto durante el seguimiento, generalmente con una TSH mayor a 10 y con anticuerpos positivos, ¿no? Como el anti-TPO. El tratamiento con la levotiroxina es importante comenzar con una dosis de 25 microgramos al día o, bueno, 0,5 microgramos por kilo por día, ¿no? Y regular la dosis cada 4 o 6 semanas con los niveles de TSH, que es más o menos el tiempo en el que el eje va a presentar cambios que puedan ser identificados de manera laboratorial. Se deberían hacer aumentos en dosis pequeños, máximo 12,5 microgramos por día, y considerar que los pacientes adultos mayores pueden tener polifarmacia y recibir medicamentos o tener enfermedades que impidan la absorción de la levotiroxina, ¿no? ¿En qué medicamentos recuerdan que pueden interferir con la absorción de la levotiroxina? Que vayan a disminuir su absorción. Sulfato ferroso. Sulfato ferroso, ese es uno de ellos. Hay otro medicamento que a los adultos mayores les gusta tomar, El suplemento Antiácidos, de doctora. calcio. los antiácidos, ajá, el omeprazol, ¿no? Entonces, eso interfiere con la absorción. O sea, hay que tener en cuenta los medicamentos que toman los pacientes, sobre todo los adultos mayores, que la mayoría toman más de un medicamento, antes de aumentar la dosis o ser muy agresivos con la titulación. Actualmente existen varias marcas, pero el Eutirox es la que nos da mayores presentaciones, ¿no? Las demás marcas vamos a encontrar 25, 50, 75, 100. En Eutirox vamos a encontrar en total, son 10 presentaciones, desde 25 a 200. Lo ideal es darle una dosis exacta al paciente, es lo ideal, ¿no? O en todo caso combinar y evitar partir el medicamento, pero muchas veces usamos ese artificio por la disponibilidad o la baja disponibilidad que hay. Entonces, las metas de este valor de TSH en pacientes de 18 a 60 años es entre 0,4 hasta 5 y en mayores de 60 años puede ser hasta 6, ¿no? O incluso más de acuerdo a la edad que tengan. Ahora, existen unas reglas de oro, por decirlo así, al tomar la levotiroxina. Una de ellas es tomar en ayunas o 3 horas después de la última comida de la noche. Tomar con un vaso de agua, esperar entre 30 a 60 minutos para desayunar. También es importante no intercambiar entre marcas, ¿no? Si el paciente está tomando Levoncheck, por decirlo Sintroid, y le va bien, lo ideal es mantener esa misma marca, porque al cambiar de marca, por los mismos excipientes, bueno, la concentración también, la variación que puede haber diferencias en su dosis, ¿no? Ahora, es importante también explicar al paciente tomar la dosis completa del día en una sola toma del empaque directo a la boca, evitar sacar del pastillero no un máximo de 4 horas, evitar el consumo de fibra, papaya, avena, hojuelas, linaza, chía, suplementos de calcio o hierro en las siguientes 3 horas después de la levotiroxina, ¿no? Sobre todo el jugo de pomelo, que es la toronja, disminuye bastante la absorción. No ahora, pero hace unos años se puso muy de moda para disminuir de peso, ¿no? Y sabemos que muchos de nuestros pacientes con hipotiroidismo también tienen obesidad y eso interfería con la absorción. En el caso de omisión, compensar la dosis el mismo día o al día siguiente.
y apenas se sepa que está embarazada, aumentar la dosis entre un 25 a 30%. ¿Por qué es importante aumentar la dosis de la levotiroxina en las pacientes gestantes hipotiroideas? Sí lo mencioné en la clase de pruebas auxiliares, bueno, los que estuvieron, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿O lo han visto quizás en otra de las clases? ¿Cuál es la importancia en la paciente gestante con hipotiroidismo? La formación del sistema nervioso, ¿no? En este caso del feto, porque en las primeras semanas el feto no tiene tiroides y las hormonas tiroideas que utiliza son los de la madre. Otra de las enfermedades o las complicaciones es el coma mixedematoso. Es un estado de hipotiroidismo descompensado, resultado de una disminución severa y prolongada de hormonas tiroideas. Es muy raro. Afecta en mujeres mayores de 60 años sobre todo. Hay una alta mortalidad. Sin embargo, ¿qué factores precipitantes pueden haber? Exposición a temperaturas bajas, más frecuente en el invierno, infecciones sistémicas, presencia post-hipoglicemia, falla cardíaca, el uso de medicamentos como litio y amiodarona. Dentro de las manifestaciones clínicas hay una alteración del estado mental, hipotermia, hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca, constipación. Pueden haber también convulsiones. Esto es una emergencia endocrina con pacientes que tienen que ser tratados en UCI. Dentro de la terapia tenemos pues sobre todo la levotiroxina, que debería ser en este caso endovenoso. Bueno, en el país no lo tenemos. Solemos dar una dosis más o menos entre 200 a 300 como carga de levotiroxina previa aplicación de hidrocortisona para evitar la insuficiencia adrenal, ¿no? Y otros tratamientos también de electrolitos. En algunos casos se llega hasta ventilación mecánica porque suele cursar con acidosis respiratoria. Ahora, el síndrome del eutiroideo enfermo describe cambios en las concentraciones de hormonas tiroideas que aparecen en relación a una enfermedad aguda o crónica, ¿no? Sospecharlo en pacientes que están hospitalizados, normalmente hay niveles bajos de T3, T4 y la TSH suele estar normal o baja y hay un aumento de la T3 reversa, ¿no? En este caso no se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina. En el caso de los nódulos tiroideos, bueno, también lo habíamos conversado, no es igual a biopsia, ¿no? El 50% de pacientes mayores de 65 años tienen nódulos en las ecografías y también en los reportes de autopsia, ¿no? Hay un aumento con la edad y el género. El 90% de mujeres luego de los 60 años va a tener mayor incidencia de nódulos, 60% de los hombres luego de los 80 años. De este porcentaje de 13 al 28 van a reducir de tamaño en 2 a 3 años y pueden desaparecer hasta en un 22%. Y solo un 5% son malignos, ¿no? En el transcurso del tiempo se ha demostrado que hay un mayor diagnóstico de nódulos, pero la mortalidad por cáncer de tiroides se ha mantenido estable en el tiempo, ¿no? Ahora, el hipertiroidismo en el paciente adulto mayor es una enfermedad caracterizada por aumento de hormonas tiroideas, aumento del metabolismo. Afecta al 2% de los adultos mayores, entre un 10 al 15% de todos los hipertiroideos tienen más de 60 años. Las causas más frecuentes son la enfermedad de Graves y también el bocio multinuclear tóxico. Otras causas a considerar son el uso de contrastes yodados y amiodarona. ¿No? Hay manifestaciones atípicas como la arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca y angina. Bueno, esa es una imagen típica de la enfermedad de Graves. No se puede ver el exoftalmo, el bocio, el mixedema. Y en el caso de un paciente por hipertiroidismo con bocio multinuclear tóxico, ¿no? Que no son pues las mismas características de un paciente de Graves. Dentro de las manifestaciones clínicas en el paciente adulto mayor, hay que pues recordar que los síntomas pueden enmascararse y pasar desapercibidos.
A esto se le conoce como un hipertiroidismo apático, ¿no? Hay ausencia de síntomas y signos relacionados con el exceso adrenérgico. Pueden haber alteraciones neuropsiquiátricas como tal. Y el hipertiroidismo franco se asocia pues sobre todo con un mayor riesgo de fractura. El diagnóstico es el mismo en los pacientes adultos, jóvenes, ¿no? Una TSH baja suprimida, una T4 o T3 libre elevada, los anticuerpos positivos, en este caso los TRAP. Bueno, es importante también una ecografía tiroidea, evaluar una gamografía para la captación, ¿no? Si el rayo es alta, sobre todo es en Graves, y baja es en tiroiditis. Acá de todas maneras quería mostrarles una ecografía, las ecografías tiroideas. En este lado podemos ver una tiroides normal. Aquí al otro lado es una tiroides de Graves, una aumentada de tamaño, al igual en este caso con la vascularidad. Esta es una tiroides normal y aquí hay un incremento, ¿no? Lo que se conoce como infierno en llamas. Dentro del tratamiento tenemos pues el tiamazol, que bueno, la ventaja es que hay una oportunidad de remisión sostenida, puede evitar el hipotiroidismo permanente, es de bajo costo, pero tiene desventajas que son sobre todo los efectos secundarios, ¿no? La prurito, urticaria, artralgias y las graves como la granulocitosis o hepatotoxicidad. Los riesgos de un bocio fetal, un hipotiroidismo y anomalías congénitas si él lo utiliza pues una paciente gestante, ¿no? Y requiere un monitoreo más frecuente. En cambio, el yodo radioactivo puede dar pues una cura definitiva, un hipotiroidismo permanente. Hay que tener precaución por la radiación, evitar contacto con niños pequeños y mujeres gestantes. Puede haber un desarrollo o empeoramiento de la oftalmopatía. Una tiroiditis post-irradiación también está descrito, aunque es raro. Y en el caso de la cirugía también es una cura definitiva, un hipotiroidismo permanente. Hay un riesgo de hipoparatiroidismo iatrogénico y daños del nervio laringio recurrente y riesgos asociados a anestesia general, sobre todo el tema del alto costo. Ahora es importante pues que la elección del tratamiento va a depender tanto de las condiciones médicas preexistentes del paciente como de sus preferencias, ¿no? Eso siempre hay que tomar en cuenta en la toma de decisiones. El tratamiento con betabloqueadores está indicado en el hipertiroidismo independientemente de la causa. No se usa en asma, EPOC, enfermedad grave, Raynaud, diabetes con tendencia a la hipoglicemia. Mejoran sobre todo las palpitaciones, los temblores, la intolerancia al calor. Se puede utilizar el propanolol de 10 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas o el atenolol entre un 25 y 50 microgramos hasta 100 cada 12, ¿no? El objetivo va a ser mantener la frecuencia cardíaca entre 60 a 90 por minuto. El tratamiento de antitiroideos siempre es importante recordar que antes de iniciar se debe hacer un control de hemograma y perfil hepático. El tiamazol se puede dar entre 50 a 40 miligramos por día y el propiltiuracilo entre 50 a 150 miligramos cada 8 horas y está sobre todo recomendada durante el embarazo. El tiamazol en bocios pequeños, hipertiroidismos leves, ¿no? Donde sobre todo la titulación se va a considerar siempre las hormonas tiroideas, ¿no? En este caso la T4 libre. Si está entre 1 a 1.5 el límite superior normal, se recomienda iniciar con 5 a 10 miligramos por día. Si está entre 1.5 a 2, por encima del límite superior normal, entre 10 a 20, ¿no? En los bocios más grandes con un hipertiroidismo severo, en donde la T4 libre está 2 o a 3 veces el límite superior normal, se recomienda entre 20 a 40 miligramos por día. En dosis mayores a 20 se aconseja dividir por 1 a 2 semanas para minimizar los efectos gastrointestinales y luego pasar nuevamente a una dosis diaria. Los más definitivos, los definitivos, el yodo radioactivo, yodo 131, que usualmente es entre 10 a 30 milicurie, de acuerdo pues al tamaño del bocio, y la cirugía si el bocio es grande o sospecha malignidad. Para terminar las conclusiones, existe un reajuste de las hormonas en este ciclo de la vida. Las enfermedades endocrinas más frecuentes afectan a la tiroides y al páncreas. Tratamos pacientes y su contexto clínico y no solamente valores de laboratorio. Eso es muy importante tener en cuenta. Y para iniciar tratamiento se va a requerir tener
en cuenta los factores como la fragilidad del paciente, la dependencia funcional, la polifarmacia y el adecuado soporte familiar. Ya, eso es todo. ¿Tienen alguna consulta, duda, comentario? Hola. No, estará todo claro. Ok, bueno, gracias por la atención. Espero no haberme explayado. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora.